Hola chicos, vamos a empezar con el laboratorio de esta semana que es Inmunoblot. Pero entonces, como les comenté hace 2 semanas en la última clase, el próximo semestre la idea es que la primera semana del próximo semestre hagamos este laboratorio de forma presencial, ¿no? Porque es súper importante. Yo les dije que al menos este laboratorio ojalá lo pudiéramos hacer y que íbamos a cuadrar y demás. Entonces, para poder hacer ese laboratorio, decidí que no voy a hacer yo la parte práctica porque, o si no, se descompletan los materiales para poderlo hacer la primera semana del próximo semestre. Pero encontré una forma súper chévere y súper interactiva de hacer todo el proceso del laboratorio para que ustedes logren entender y pues comprender de la mejor forma el proceso como tal. Entonces voy a empezar con toda la parte teórica y después voy a estar saltando entre las diapositivas y una página que me permite mostrarles paso a paso cómo se hace el Inmunoblot. ¿Listo? Entonces, bueno, empezamos con el Inmunoblot. El Inmunoblot es una técnica que se puede usar en muchas diferentes áreas, que es supremamente pues es muy útil. Entonces en inmunología ya vamos a ver cómo lo hacemos en nuestro proceso, en bioquímica y en biología molecular. Es muy bueno porque esa interacción específica antígeno-anticuerpo nos permiten detectar proteínas específicas, expresión proteica, presencia, ausencia de proteínas en ciertos organismos, en la mayoría de organismos, en ciertas condiciones, en diferentes condiciones, poder comparar. Entonces es muy útil en diferentes áreas. Entonces, detección de proteínas de cualquier muestra, extracto, tejido, de lo que sea. Además, también es súper importante que se puede determinar la cantidad de proteínas en una mezcla. Entonces, en una muestra. Entonces, se puede cuantificar, que también es supremamente útil. Entonces, el Inmunoblot, la primera vez, pues, como que fue descrita por Tobin en 1979. Y se basa en el uso de anticuerpos para detectar proteínas específicas. Entonces es basada en esta afinidad específica que tienen estos dos tipos de proteínas, que los anticuerpos se unen específicamente a su proteína de interés. Entonces, basados como en esta interacción, se desarrolló esta técnica. Entonces permite detectar, identificar y localizar proteínas también. Se puede determinar el peso molecular de la proteína, porque si uno la corre en un gel y la corre por tamaño y después la identifica y pone un marcador de peso al lado, entonces puedes saber cuánto pesa la proteína, si existe o no existe expresión de cierta proteína en ciertas condiciones. Entonces, para ver expresión proteica es maravillosa y es muy bueno porque es cualitativa y semicuantitativa. Cualitativa, presencia, ausencia. Semicuantitativa y también cuantitativa, porque hay ya programas que te determinan la cantidad de proteína dependiendo la señal que te esté generando. Entonces, pues bueno, esa parte es súper útil. Las etapas del Inmunoblot como tal son estas 5. Empezamos sin contar la corrida en el gel, que nosotros vamos a hacer corrida en el gel. Entonces, sin contar esta parte, entonces empieza con la inmovilización de proteínas sobre una membrana. Una membrana que puede ser de nitrocelulosa, de PVDF o de nylon. Generalmente las de nylon se usan más para ADN y RNA. Las de PVDF y las de nitrocelulosa se usan más para proteínas. Y pues no sobra decir que estas membranas deben ser afines a proteínas. Después de esto, se tienen que saturar como los lugares de unión a la proteína. Esto se llama bloquear la membrana. ¿Por qué? Porque la membrana, al ser afín a las proteínas, lo que hace es que si no la bloqueo, o sea, si no le pongo una solución bloqueadora, que todos los lugares que quedaron vacíos, sin proteínas que pasaron desde el gel, si todos esos lugares no se bloquean, cuando uno le ponen los anticuerpos, pues los anticuerpos se van a pegar por todo lado, porque los anticuerpos también son proteínas. Entonces se van a pegar por todo lado y el background va a ser impresionante. Entonces no se va a poder diferenciar entre el background y pues mi proteína de interés. Entonces por eso siempre hay que bloquear la membrana. Después de que se bloquea la membrana, entonces se entra a la incubación con los anticuerpos, con anticuerpos primarios primero, después incubación con anticuerpos secundarios cuando uno va a hacer una inmunoblot indirecta y al final el revelado e interpretación de los resultados. Entonces hay que decir que entre paso y paso, entre cada uno de estos pasos,
hay obviamente un paso de lavado. ¿Por qué? Porque hay que quitar el exceso de todo, pues lo que no se pegó y demás. Entonces siempre van a haber pasos de lavados como en el ELISA, ¿recuerdan? Entonces lo primero que uno hace es separación de proteínas. ¿Cómo se hace la separación de proteínas? Por medio de una electroforesis o SDS-PAGE. Ustedes ya hicieron un SDS-PAGE en molecular. Es el mismo. Lo único es que aquí nosotros usamos solo un gel. O sea, es un SDS-PAGE continuo. No es un SDS-PAGE con dos geles, con uno de agrupamiento y uno de corrido. No, aquí solo un gel de corrido. Y entonces le corremos las proteínas y las separamos por peso molecular. Igualito que en molecular o que en bioquímica. En bioquímica también lo hacemos. Y ponemos un marcador de peso molecular. ¿Cómo logramos que las proteínas migren por peso? Porque como es SDS, le ponemos SDS, que es decir sulfato sódico, y lo que es el sulfato es que se une a la superficie de las proteínas, ayuda a linealizarlas y las carga negativamente. Al cargarlas negativamente y ayudar a linealizarlas, que es lo que se está viendo acá, entonces estas proteínas empiezan a migrar dependiendo su tamaño. Entonces, ¿qué sabemos? Que las más grandes, las más robustas se van a mover más despacio, entonces van a quedar en la parte de arriba de los geles, y las menos pesadas pues se mueven mucho más rápido, entonces siempre van a migrar mucho más. Entonces siempre se ven del peso molecular, entre más abajo en el gel, menos pesadas, y de ahí para arriba va aumentando el peso. ¿Listo? También hacer SDS tiene una ventaja muy grande, y es que la unión del SDS con la proteína permite que se pueda hacer una fácil tinción de las proteínas. Cuando uno quiere hacer pasos adicionales como tinción con azul de Kumasi, por ejemplo, que ustedes lo hicieron en molecular. Pero nosotros aquí no vamos a hacer ninguna tinción, solo corremos y transferimos de una vez a membrana. Después de la corrida del gel y de la separación de las proteínas, pasamos a la transferencia y el bloqueo. La transferencia o bloating se llama, es pasar las proteínas del gel e inmovilizarlas en una membrana que, como ya les dije, puede ser nylon, PVDF o nitrocelulosa, que tienen que ser afín a las proteínas, y esto lo que hacen es que por medio de un sistema de corriente, como las proteínas están marcadas, cargadas negativamente, uno pone la membrana y el gel aquí arriba y pone otros papeles en un sándwich que ya vamos a ver cómo es. Y cuando uno le aplica corriente, aquí está el polo positivo, pues las proteínas que están acá cargadas negativamente van a pasar a la membrana y van a quedar ahí pegadas en la membrana. O sea, eso se llama inmovilizar las proteínas. Entonces las inmovilizamos en esa membrana, que como ustedes lo van a ver en la práctica, es un papelito. ¿Listo? Entonces, ¿cómo se hace esa transferencia? Mediante aplicación de un campo eléctrico, como ya les dije. Entonces aquí, este es el sándwich que se hace. Entonces, lo que pasa es que aquí dice esponja porque antes se le ponía como una esponja como al sistema, pero ya no se le pone esa esponja. Lo que se pone son papel Whatman, son unos papeles especiales que son igualitos, o sea, no son ni tan especiales, lo único es que se llama papel Whatman porque son como cartón cartulina. Literal, ese cartón cartulina que usábamos para hacer manualidades en el colegio, ese cartón cartulina es el papel Whatman, más o menos. Y entonces el sándwich es 2 papel Whatman, la membrana, el gel y otros 2 papel Whatman. ¿Listo? Ese es el sándwich que se hace para el bloating. Y la transferencia es de polo negativo a polo positivo, porque ya les dije, pues, por la carga que tienen las proteínas. El bloqueo de la membrana. Después de que se hace la transferencia, lo primero que hay que hacer con la membrana es bloquearla. ¿Por qué? Porque en la transferencia pasaron mis proteínas de interés, o sea, las proteínas corridas en el gel ya se pegaron a la membrana, pero no hay proteínas por toda la membrana, solo están las lineecitas, pero pues obviamente lo que les estoy diciendo, nada de eso se ve, solo se alcanza a ver el marcador de peso porque tiene color, pero se sabe pues que están todas las lineecitas de todas las proteínas que corrieron. Pero hay que bloquear los otros lugares. ¿Para qué? Para que cuando uno ponga el anticuerpo no se pegue en cualquier lado, sino que se pegue solo a su proteína específica. Entonces es como para prevenir esa unión no específica a diferentes lugares de la membrana, que además pueden dar falsos positivos. ¿Con qué bloqueamos? Yo ya les había dicho en una clase más o menos con qué era lo que bloqueamos. Se puede bloquear con leche en polvo más Twin 20, con solo Twin 20 o con albúmina sérica bovina o suero de caballo. La albúmina sérica bovina es la más cara
y es la que da mejores resultados en cuanto a background, pero es muy costosa, entonces no, con esa yo trabajé en mi tesis doctoral, pero entonces esa no es la que vamos a usar. Nosotros vamos a usar leche y Twin 20. ¿Se acuerdan para qué era el Twin 20 en el ELISA? ¿Se acuerdan que yo les dije que era para lavado, pero que también ayudaba a bloquear los pozos? Pues bueno, bloquea y lava. Entonces ayuda a hacer dos cosas al tiempo. Entonces eso es lo que vamos a hacer nosotros. Nuestra mezcla de bloqueo tiene leche y Twin 20. ¿Listo? Estos son todos los pasos generales que vamos a seguir. Entonces, primero, separación de proteínas. Segundo, inmovilización de las proteínas sobre la membrana. Después, saturación de todos los lugares de unión de proteínas, que es el bloqueo. Después de esto, vamos a incubar el blot con los anticuerpos primarios, después con los secundarios y después vamos a revelar. 6 pasos que cada uno son súper fundamentales para la detección de proteínas específicas. Finalmente, la inmunodetección. Entonces en la inmunodetección es súper clave, chicos, súper clave el marcaje. ¿Por qué es un punto súper clave? Porque el Western blot, la técnica como tal, es muy dependiente de la cantidad de los anticuerpos, de la calidad de los anticuerpos que se unen, como son las proteínas de interés. Y la calidad de los anticuerpos tiene mucho que ver con la calidad del marcaje. ¿Por qué? Porque el marcaje va unido, pues la enzima con la que se está marcando, con la que se va a ver el revelado, va unida al anticuerpo secundario generalmente, porque generalmente se hacen inmunoblots indirectos, entonces va unida al anticuerpo secundario y dependiendo de la calidad de este marcaje, entonces es el revelado. ¿Por qué? Porque si tenemos un mal marcaje, puede que tal la enzima se desprenda del anticuerpo y entonces el anticuerpo se une, hay proteína, pero entonces la señal no es tan fuerte, no es tan buena. Entonces este es un punto clave, pero ya todas las casas como comerciales han trabajado demasiado en esto y los marcajes en general son muy buenos. O sea, no hay un marcaje que uno diga, uy, no uses ese porque es pésimo, no, pero esto es un punto súper clave. Y hay diferentes sistemas de revelados, chicos. Entonces, uno puede revelar de muchas formas un inmunoblot, un Western blot. Bueno, Western blot o inmunoblot es lo mismo, ¿listo? Colorimétricamente, con fluorescencia, con quimioluminiscencia, radioactivo y con oro coloidal. Entonces, ¿cuáles son los menos usados? El radioactivo, obviamente ya casi nadie trabaja con radioactividad, y el oro coloidal. Porque el oro coloidal, ustedes ven esta cosa aquí enorme, ese es el oro coloidal. Y ven esto aquí chiquito, ese es el anticuerpo. O sea, el oro coloidal es como 20 veces más grande que el anticuerpo. Y eso puede hacer que hayan como interferencias en el momento en que el anticuerpo se una a la proteína. Entonces no es tan usado, no es tan chévere usarlo porque al haber interferencias, entonces a veces la señal no es tan buena. Entonces ese es el problema con el oro coloidal. Fluorescencia, los anticuerpos están marcados con fluorocromos. Entonces, cuando están con fluorocromos, la señal no se ve a simple vista. Hay que excitarlos y cuando se excitan con la longitud de onda específica, pues emiten la luz. Y eso se hace en máquinas especiales de revelado de inmunoblots. Nosotros en la universidad y en el segundo piso enfrente de mi laboratorio, la que hay es buenísima, es perfecta, mide quimioluminiscencia, fluorescencia, si no estoy mal también. Entonces bueno, fluorescencia, fluorocromos. Quimioluminiscencia, estas son enzimas que catalizan reacciones que emiten luz cuando se excitan también a una longitud de onda específica, pero no es fluorescencia, sino solo luz. Entonces, quimioluminiscencia, por esta técnica, yo hice todo el revelado de las placas, pues de mis inmunoblots, de mi tesis doctoral, pero el que nosotros vamos a usar es colorimétrico. ¿Cómo es colorimétrico? Tienen enzimas que catalizan una reacción que forma un precipitado coloreado. Entonces, ese precipitado nosotros sí lo podemos ver con los ojos. En cambio, en las otras hay que dirigirse uno a una máquina para que le dé el revelado del blot. En cambio, aquí uno le pone el sustrato y ahí mismo marca la lineecita de la proteína. Es súper bonito, ya van a ver. Entonces, la detección de las proteínas en inmunoblots pueden ser o directas o indirectas. Entonces, igual que como con la ELISA. ¿Recuerdan que la ELISA directa, sándwich, de todo? Bueno, acá no hay sándwich, pero aquí es directo o indirecto. El que nosotros vamos a hacer es indirecto. Indirecto, usamos anticuerpo primario que no está marcado,
un anticuerpo secundario que se une al primario, que este sí está marcado. Este anticuerpo secundario es un anticuerpo policlonal. Generalmente es un anticuerpo, sí, es un anticuerpo policlonal contra el anticuerpo primario, que puede ser de ratón, de ratón y de mouse, iba a decir, de ratón, de rabbit, de goat, de caballo también. Entonces hay muchos animales en los que se pueden hacer anticuerpos. Entonces el secundario son anticuerpos contra esos anticuerpos o de ratón o de mouse o de ratón o de rabbit o de caballo o de lo que sea, ¿listo? Entonces este anticuerpo secundario policlonal está marcado con una enzima, que es la que va a generar, que con el sustrato va a reaccionar y va a o permitir por quimioluminiscencia que se vea, o por colorimétrico o por fluorescencia. Si es por fluorescencia, es un fluorocromo. ¿Listo? Entonces es lo que vemos acá. Anticuerpo primario, anticuerpo secundario marcado con la enzima, que si después le ponemos el sustrato, vamos a ver un producto detectable. ¿Qué pasa con el indirecto? Pues el indirecto es... con el directo, pues con el directo es un solo anticuerpo. Ese anticuerpo es específico, está marcado con la enzima, después le ponemos el sustrato y listo, sale. Es rapidísimo si uno lo hace indirecto, directo, pero si uno lo hace indirecto, pues son como 4 horas y media, ya van a ver, es un montón de tiempo, se la da uno mediodía, pero es más económico y un poquito más específico. Generalmente la enzima que se usa pegada al anticuerpo secundario es HRP o peroxidasa de rábano picante, horseradish peroxidase, ¿listo? Y el sustrato más usado es el 4-cloro-1-naftol. ¿Listo, chicos? Para que lo tengan en cuenta. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar finalmente? Tenemos nuestro antígeno o proteína de interés. Obviamente en la membrana van a haber otras proteínas, porque lo que uno está corriendo pueden ser proteínas totales. Entonces en proteínas totales uno puede pues, identificar su proteína de interés, pero van a haber otras proteínas en la membrana. A mi proteína de interés se va a unir mi anticuerpo primario. A este anticuerpo primario se va a unir mi anticuerpo secundario marcado con la enzima, que después le voy a poner el sustrato y me va a generar la señal o luz. En este caso, la enzima es HRP, que es la más usada generalmente. Y en este caso, el sustrato es luminol. ¿Qué pasa con el luminol? Cuando se une el HRP, lo que pasa es que el luminol se oxida. Al oxidarse, entonces emite una luz que tiene una longitud de onda de 428 nanómetros y que es colorimétrica, que tiene un máximo de emisión entre 15 y 20 minutos, pues después de iniciar la reacción. ¿Listo? Entonces, este es el resumen de todo lo que es un inmunoblot. ¿Listo? Entonces, primero, correr el gel de poliacrilamida, el SDSPH, después inmovilizar las proteínas en una membrana de nitrocelulosa. Nosotros vamos a usar nitrocelulosa en esta práctica, pero la de PVDF es un poquito mejor, permite que no se genere tanto background. Esa fue también la que usé yo en mi tesis doctoral. Después de la membrana, de la inmovilización en la membrana, vamos a bloquear y después empezamos la detección con los anticuerpos. Incubación con anticuerpo primario, incubación con anticuerpo secundario y después el revelado y la detección, que aquí está. Todo el proceso, chicos, desde que uno empieza a correr el gel hasta que tiene el resultado, dura más o menos unas 4.5 horas, de 4 a 6 horas, dependiendo de qué tan largos sean los lavados. Más que todo, esos son críticos, porque uno puede hacer 4 lavados de 15 minutos entre serie y serie, o sea, ahí ya es 1 hora solo en lavados, o puede hacer lavados más cortos de 10 minutos, 3 lavados de 10 minutos o 2 lavados de 10 minutos, ya eso lo decía el investigador, dependiendo de qué tan chinchosa, digo yo, es la proteína que uno va a detectar. Si es una proteína que se expresa en muy bajas cantidades, toca hacer varios lavados para que solo al final la detección sea de esa proteína y que no haya ruido por ahí de otras cosas. ¿Listo? Bueno, y la diferencia con el directo, que es este que está acá, pues mira, el directo dura 1 hora y el indirecto, que es el que nosotros hacemos, dura 4.5 horas. Ardua diferencia. Entonces, el procedimiento en general, nosotros lo dividimos en tres partes. La primera es la separación de las proteínas, que es por el SDSPH, que es 1 hora aproximadamente. Después la transferencia del bloqueo, que es 1 hora y media, 2 horas, más una incubación overnight.
Y la tercera parte es el lavado y la inmunodetección, que más o menos por las incubaciones es de 1h30 a 2 horas. Entonces, bueno, en teoría, las dos primeras partes lo hacíamos en una clase y la tercera parte, que era la inmunodetección, lo hacíamos a los 8 días en la segunda clase. Entonces vamos a empezar, chicos. Vamos a empezar como con la parte práctica. Entonces, lo primero que hay que hacer es correr el gel. El gel de poliacrilamida, el montaje es súper diferente a los de agarosa. Entonces, el montaje siempre tenemos dos vidrios. Uno que tiene unas muesquitas acá y otro vidrio que es más chiquito y más delgadito. El montaje se pone en esta parte. Bueno, el montaje para geles de poliacrilamida es súper diferente. Igual ustedes ya lo hicieron en molecular, pero lo vamos a hacer en la clase. Lo montamos ahí para que esté seguro y cuando uno esté virtiendo el gel, uno cuando haga el gel de separación, no se riegue. Entonces, bueno, después hacemos todo el montaje y vamos a hacer la preparación del gel de separación. El gel de separación tiene estos compuestos y aquí lo que tienen que saber y que es súper importante es que el persulfato de amonio y el TEMET, chicos, es lo último que se echa. ¿Por qué? Porque apenas se pone eso, empieza la polimerización. Estos dos reactivos, el persulfato de amonio y el TEMET, entre ellos dos reaccionan y sumado a la acrilamida, a la poliacrilamida, empiezan a generar la mallita del gel. ¿Listo? Entonces empieza a polimerizarse. Entonces uno le pone estos dos reactivos y de una empieza a sembrar. Entonces ahí tenemos que sembramos el gel. Entonces vamos a pasar ahora a nuestra parte interactiva. Entonces aquí vemos, aquí están los 6 pasos del Immunoblot y aquí tenemos nuestro gel ya polimerizado. ¿Qué es lo primero que hacemos? Vamos a sembrar todas las proteínas. Sembramos 5 microlitros de la proteína. En este gel estamos sembrando todos los pozos, pero lo que nosotros hacemos en clase es el primer pozo, es el marcador de peso, y el segundo pozo es la proteína, sin ningún problema. Listo. Lo sembramos, lo corremos de negativo a positivo. ¿Por qué? Porque las proteínas están marcadas negativamente, entonces van a migrar hacia el polo positivo y empieza a correr. Entonces empiezan a correr las proteínas. Aquí en esta parte también el primer pozo es como el marcador de peso. Y aquí porque se ve, y los marcadores de peso generalmente siempre se ven, las proteínas ya no se ven. ¿Listo? Y este acá, este azulito, como bien lo dice acá, es el frente de corrido para uno saber a qué velocidad están migrando las proteínas. ¿Listo? Después de que tenemos el gel, lo desmontamos y pasamos a la parte del bloqueo. Entonces, ¿qué es esto? La membrana a donde vamos a hacer la transferencia de las proteínas que están en el gel para que se inmovilicen en la membrana. Entonces aquí dice membrana y gel. Y aquí, por ejemplo, en este procedimiento hacen una transferencia que es transferencia horizontal de las proteínas. Nosotros en clase hacemos una transferencia vertical. Entonces van a ver aquí en esta parte. Entonces, bueno, dejamos el gel corriendo. Nosotros generalmente lo corremos 200 voltios a 30 minutos. Transferencia y bloqueo. Este es el aparato que nosotros usamos para hacer la transferencia. Entonces, como ustedes ven, el de la animación es así y las proteínas transfieren en este sentido, o sea, horizontalmente. En cambio, en nuestro aparato es plano, lo ponemos así y las proteínas transfieren verticalmente. ¿Listo? Vertical, la transferencia de las proteínas, no cómo se pone, porque como se pone obviamente es horizontal. ¿Listo? Entonces este es el aparato en el que nosotros lo hacemos, que es el Transblot Semi-Dry. Semi-Dry es porque es en semiseco. En cambio, en lo que nosotros estamos viendo aquí de la animación, esa parte aquí generalmente la transferencia horizontal se hace en totalmente húmedo. Entonces se le echa un buffer completo y se cubre como si uno estuviera corriendo un gel de proteínas, pero nosotros no lo hacemos así, nosotros lo hacemos semiseco. Ya vamos a ver cómo es cada uno de los pasos. Entonces miren, aquí les muestro nosotros cómo lo hacemos. Nosotros lo que hacemos es ensanduchar la membrana y el gel. ¿Cómo lo ensanduchamos? Entonces primero van desde el fondo hasta arriba, o sea, de arriba para abajo. ¿Cómo es? 2 hojas de papel Whatman en la parte de abajo. Estas hojas están mojadas, uno las tiene que mojar
con buffer de transferencia, se llama. Entonces el buffer de transferencia es un buffer que ayuda a que la corriente pase más fácilmente y las proteínas se puedan mover más rápido hacia la membrana, del gel a la membrana. Entonces 2 hojas de papel Whatman. Después viene la membrana. Encima de la membrana va el gel, pues porque va a pasar las proteínas del gel a la membrana, necesitamos que la membrana esté abajo, después el gel y después 2 hojas más de papel Whatman. Y ahí se le pone la tapa al aparato y empezamos a correr la transferencia 1 hora a 100 amperios. ¿Listo? Entonces ya después de esto vamos con el bloqueo. Entonces aquí seguimos en nuestra parte interactiva. Entonces, bueno, ahí ven las flechitas que nos dejan ver que las proteínas van a transferirse a la membrana. Entonces van viendo ustedes cómo se transfiere, esa transferencia de proteínas. Y las proteínas también acá ven que van de negativo a positivo, pues porque igual las proteínas que están aquí en el gel tienen carga negativa, ya no se les ha quitado la carga negativa. Entonces la carga positiva en el lado opuesto permite que las jala y transfieran más rápido a la membrana. ¿Listo, chicos? Entonces, bueno, ya transfirieron. Y ahora, ¿cuál es el siguiente paso? El bloqueo. Entonces vamos a bloquear, ponemos nuestra membrana en una tacita, en un recipiente, y le vamos a poner la solución de bloqueo. La solución de bloqueo, entonces en nuestro caso, ¿qué tiene? Leche y Twin 20. Entonces le ponemos la solución de bloqueo. La solución de bloqueo nosotros en el laboratorio se la dejamos overnight. Al otro día yo se la saco. Y aquí generalmente, mira, shaking, 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 shaking. Y generalmente es 1 hora. Si uno la deja 1 hora es suficiente, pero si uno lo puede dejar overnight, muchísimo mejor. Después de hacer el bloqueo, entonces, bueno, descartamos la solución de bloqueo que nos sobre y ven, pasamos a las diapositivas. Entonces, nuestra solución de bloqueo que tiene, chicos, tiene agua destilada, PBS 1X, Twin 20 y leche descremada. ¿Listo? Entonces, es una combinación entre leche descremada y Twin 20 que nos ayudan a bloquear realmente la membrana. Entonces incubamos overnight y guardamos para la siguiente clase, pero vamos a hacerla toda de una. Listo, entonces retiramos la solución de bloqueo. ¿Y qué fue lo que pasó? Esto es lo que pasó, que esta es nuestra proteína de interés y hay otras proteínas. Entonces lo que hizo... otras proteínas no. Estas otras proteínas son gracias al bloqueo de la solución de bloqueo. Entonces lo que hace es saturar como la membrana completamente. El siguiente paso es poner a incubar con el anticuerpo primario, que es lo que tenemos acá. Entonces le ponemos el anticuerpo primario, lo ponemos a incubar. Generalmente la incubada del anticuerpo primario es 1 hora. Como nosotros lo hacemos con un kit, eso ya viene súper estandarizado, entonces solo lo hacemos por 15 minutos. Pero cuando uno está haciendo investigación normal, generalmente la incubación del anticuerpo primario es de 1 hora. Entonces incubamos. ¿Y qué es lo que pasa cuando uno pone el anticuerpo primario? Esto es lo que pasa, chicos, que los anticuerpos están en la membrana y se van a unir a la proteína específica, pero van a quedar anticuerpos, pues porque uno echa en altas cantidades, entonces van a quedar anticuerpos que no se logran unir a la proteína. Entonces, ¿qué hay que hacer con esos? Lavarlos. Entonces aquí dice exceso de anticuerpos. Siempre va a haber exceso de anticuerpos porque eso es lo que uno busca como investigador, que haya alta cantidad para que se puedan unir, para que no haya déficit y pues que se unan todos los necesarios. Entonces, ¿qué hay que hacer con eso? Wash buffer, lavar. Entonces, después de la incubación del anticuerpo primario, lavamos. ¿Para qué? Para eliminar ese exceso de anticuerpos. Listo, se fue el exceso de anticuerpos. Entonces, ya estamos acá. Mira, nosotros ni siquiera tenemos... no, mentira, sí, 15 minutos en agitación en shaker y después lavamos por 4 minutos en agitación. Ni siquiera lavamos 3 veces, lavamos solo 1 vez. Después vamos con el anticuerpo secundario. Entonces el anticuerpo secundario, vamos aquí, ponemos nuestro anticuerpo secundario, igual dejamos incubar. Generalmente la incubación del anticuerpo secundario son 45 minutos. Con 45 minutos es suficiente. ¿Qué pasa cuando uno pone el anticuerpo secundario? Entonces aquí llegan los anticuerpos secundarios que están marcaditos. Miren esta parte de acá, es bien bonita. Esta parte de ahí es la enzima con la que van marcados los anticuerpos, que después es la que nos va a dar la señal.
Entonces están marcados, los anticuerpos secundarios se unen a los anticuerpos primarios que encuentren en la membrana y obviamente también va a haber exceso de anticuerpos. Y para esto, entonces, después, ¿qué hacemos? Aquí dice que es la sonda fluorescente. Generalmente tenemos es una enzima, pero entonces aquí, por ejemplo, se pueden dar cuenta que lo hacen con fluorescencia. ¿Listo? Entonces después, con este exceso de anticuerpo, ¿qué hacemos? Lavamos. Entonces aquí viene la parte de lavado. Lavamos y después de esto, bueno, se eliminan el exceso de los anticuerpos y después de esto, ellos, como lo hacen con fluorescencia, van directamente al revelado. Entonces lo revelan en una máquina que hace imágenes de Western blot, le ponen la longitud de onda específica, como ya vieron ahí, excitan la membrana y ¡olala! Finalmente tiene un resultado más o menos así parecido. Ellos lo hacen con fluorescencia, nosotros lo que vamos a obtener es una señal, una bandita aquí pintada de morado súper bonita, pero es parecido aquí el marcador de peso y en el primer pozo tenemos la banda. ¿Listo? Aquí ellos sembraron, pues como se dieron cuenta desde el principio de la animación, ellos sembraron todos los carriles, pues cuando uno siembra todos los carriles, pues esperan que haya proteínas en todos los carriles, pero nosotros solo vamos a sembrar un carril con nuestra proteína específica. Y listo, chicos. Entonces, aquí está el marcador de peso, la proteína específica y este es el Western blot final. ¿Listo? Entonces, bueno, pusimos el anticuerpo secundario, nosotros pondremos el anticuerpo secundario 15 minutos, después vamos a lavar 10 minutos y la inmunodetección nosotros la vamos a hacer con HRP, un sustrato para HRP que nosotros usamos 4-cloro-1-naftol, si no estoy mal es el que usamos, o el luminol, bueno, alguno de los dos es el que usamos en el kit y lo dejamos en agitación 15 minutos, después se descarta la solución de HRP y se enjuaga la membrana con agua destilada y ya tenemos nosotros ahí la señal. 15 minutos o hasta que uno empiece a ver la señal. Generalmente a los 10 ya se empieza a ver la señal. Y los resultados son estos, chicos. Nosotros vamos a tener una membrana donde vamos a poder ver así. Esto es literal, es lo que se ve. Una banda con la señal de la proteína. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Este es el marcador de peso que nosotros usamos, es el caleidoscopio, entonces ahí están los estándares y estos son los resultados esperados. Esto es el resultado de nuestro inmunoblot. Y les voy a mandar fotos reales de inmunoblots, tal vez del semestre pasado, que tengo unas por ahí súper bonitas que les dio el semestre pasado. ¿Listo, chicos? Entonces, esas son las fotos que van a usar para poder hacer su informe y el análisis de resultados. ¿Listo? Entonces, bueno, espero que les haya gustado esta parte interactiva. Me pareció súper bonita, que se ve muy en detalle qué es lo que pasa cuando uno pone el anticuerpo primario y el anticuerpo secundario. Y nos vemos el viernes a las 2 de la tarde. Acuérdense que a las 2 de la tarde tienen quiz de 2 a 2 y 5, 2 y 10. No sé qué tan largo lo voy a hacer, todavía lo estoy pensando. Igual yo les escribo. Y preguntas, respuestas, charlamos un rato, viernes a las 2 y 5, 2 y 10, dependiendo de cuánto dure el quiz. Y entonces nos vemos. ¿Listo, chicos? Entonces hasta acá la clase de inmunoblot. Espero pues les haya quedado un poquito claro. Pero si no, igual en la primera semana del próximo semestre estamos haciendo esta práctica. ¿Listo, chicos? Entonces, bueno. No siendo más, nos vemos el viernes. Y pilosos, viendo ahí la presentación y cualquier cosa me avisan, ¿vale? Chao.